Mi nombre es Jairo Estrachia, soy periodista, estoy en Buenas tardes China, en Perros de la Calle, ustedes me conocen, pero por 10 minutos en la primera de cualquier equipo de fútbol cambio mi carrera periodística. Mi postre favorito es el queso y dulce, fresco y batata, no membrillo, pero mi costado más polémico es que mi gusto de helado favorito es la crema del cielo. Me parecía que tenían que saber estos datos. Sí. No sé para qué les va a servir esto, pero es todo verdad. Bueno, ahora sí, bienvenido Jairo a Cauces, este nuevo espacio sin formato todavía, pero la idea es poder intercambiar con vos algunas ideas sobre la economía, sobre la sociedad y bueno, y sobre la política también, porque es interesante poder analizar cómo se reconfigura el mundo y ahí viene la primera pregunta, digamos, cómo estás viendo vos con la información que tenés esta reconfiguración de la economía global. Y ahí vamos a seguir después pensando en cómo debería insertarse la Argentina en ese nuevo mundo. Estamos en un momento donde, obviamente, se sabe hay una pelea entre dos potencias. Nosotros tenemos información hasta donde llegamos de lo que hace una de las potencias, Estados Unidos, y tenemos casi nada de información, desconocemos por completo en profundidad la mirada del mundo de lo que es la estrategia de la otra potencia en pugna, que es China. A veces no somos conscientes de que únicamente vemos un pedacito del universo que es la mirada de Occidente, y aunque hagamos esfuerzos, desconocemos por completo los objetivos, la política y la estrategia de el gigante de Oriente. Entonces, desde donde me puedo acercar, hay una reconfiguración mundial del balance de poder económico, militar y comercial, que ahora tiene como mayor manifestación, si querés, la guerra de aranceles que comenzó de Estados Unidos tratando de frenar la invasión de productos chinos, y el mundo reaccionando a qué hace frente al saldo exportable de China que inunda el resto del planeta. Ahora, mientras eso pasa, se agrega un nuevo conflicto bélico, que es la crisis de Medio Oriente con el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y las respuestas de Irán, pero al mismo tiempo, si no sucede eso rápido, daría la impresión de que lo que teme Estados Unidos y eventualmente sufriríamos todos en Occidente es que si no vuelve a circular el petróleo por el estrecho de Hormuz, ya las existencias de petróleo, las reservas físicas que había en los países, empezarían a faltar, y eso sería como un cambio estructural para el precio, ya no con el flujo de los cargueros de petróleo por el estrecho de Hormuz, sino que empezase a faltar el petróleo físico. Todo eso, que es como un gran interrogante de cómo va a quedar el balance de poder. Primero porque Trump es impredecible y segundo porque, repito, No desconocemos sabemos qué pasa China. en China. Desconocemos China. Eh, Eso convive con otra situación global que tiene protagonistas en el capitalismo estadounidense, que es el manejo de la tecnología en un puñado de personas de alto patrimonio, por lo menos en Occidente, porque China también está desarrollando su propia tecnología y lo Pero no, desconocemos. no existe esta figura que creo que un cambio que eh, está ya bastante dicho, pero está bien que detenerse ahí de cómo también cambia el capitalismo occidental respecto de lo que antes eran las corporaciones, que no es que les escaseaba el poder, pero que tenían determinados condicionamientos. Una estructura corporativa tiene un condicionamiento que ahora estos 4 o 5 personajes del mundo no tienen, digamos, como que se individualiza mucho más, no solo la economía, sino Mm. también esos actores del capitalismo moderno y su influencia también en la política, ¿no? Como que Sí, se reconfigura también la estructura del poder adentro del capitalismo a partir de lo que fueron las corporaciones, o las grandes corporaciones, a individuos. sí, pero ojo, porque eso que vos decís es lo que viene pasando de la mano de la explosión primero de Internet en los 90, del crecimiento de Silicon Valley y hoy en día con la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo lo que está pasando, incluso a pedido de algunos magnates de la tecnología, es que se transforman en brazos de las políticas públicas, en este caso de Estados Unidos, porque cuando vos ves lo que está diciendo Peter Thiel, el fundador de PayPal y de Palantir, y su socio, Alex Karp,
que escribe el libro La República Tecnológica, lo que están diciendo es, dejemos de ser individuos generando fortunas con aplicaciones para que la gente dé like y empecemos a hacer lo que eran los desarrolladores de armas nucleares en los 60 y 70. Seamos empresarios alineados con el Estado porque hay una carrera armamentística tecnológica que si no se unen Estado y corporaciones tecnológicas, Estado y magnates tecnológicos, nos pasan por arriba los chinos. Entonces, es cierto que el boom de la tecnología dio un puñado de magnates que manejan la tecnología en el mundo, viendo la parte occidental, en el foco en Estados Unidos, pero esos mismos tipos, al calor de el giro ideológico que se ha dado en el mundo, al calor del el pensamiento, si vos querés, más de Occidente está bajo ataque, que ha primado entre ellos, empezaron a levantar la voz y decir, che, aliémonos con el Estado porque Occidente está en peligro, la tecnología china nos puede pasar por arriba, ¿y cuál ha sido la ventaja que han tenido los chinos? Que los chinos han manejado, como no tienen una democracia, como tienen un partido único, como manejan todo con mano de hierro, desde el Estado manejaron los desarrollos tecnológicos sin preocuparse por las regulaciones, sin preocuparse por qué dice el Congreso. Bueno, los magnates en Estados Unidos están diciendo, si no hacemos algo parecido, dejamos un poco relegada la democracia, aliamos Estados Unidos gobierno con Estados Unidos magnates tecnológicos y aceleramos, los chinos nos pasan por arriba. La ecuación la gana China. Bueno, pero ahí también, eso sí, una diferencia porque estos magnates además tienen una tensión con la democracia, efectivamente, porque se comparan con China, pero también tienen una visión de la sociedad que quieren construir, ¿no? Está como esta discusión del poshumanismo y lo que están planteando no solo en términos institucionales sobre la democracia, sino también de cuál es la sociedad que están viendo y cuál es la sociedad que están promoviendo. O sea, como esa radiografía de que estos tipos quieren cambiar el mundo, el occidental, no solo en términos de la democracia, sino también de las relaciones sociales. Sí, la verdad que no sé a qué sociedad quieren ir, a veces sospecho una cosa, a veces sospecho otra. Si me focalizo, por ejemplo, en Peter Thiel, por ser el empresario, si querés, emblemático, que desde hace mucho viene dándole una ideología política a la tecnología. Él plantea hace un año, en una entrevista que da en el New York Times, que la gran batalla que se va a venir es la de la política con la tecnología, y de hecho él usa hasta la figura de la posible llegada de algo así como un anticristo en espejo de lo que podría ser algún intento de algún gobierno local o mundial que intente regular la tecnología. Y entonces hay una idea que él empieza a decir de que ante eso hay que protegerse, ante eso hay que reaccionar y eso hay que evitar. Yo te estoy diciendo que no tengo idea si eso va a ser así, pero es la cabeza de uno de los ideólogos de ese mundo. Entonces, lo primero que me sale decir es que va a haber una batalla entre magnates de la tecnología y representantes políticos que crean que hay que regular el funcionamiento de la inteligencia artificial. El mundo de los magnates lo va a plantear como un avance autoritario, cuando al mismo tiempo uno puede ver la inversa, puede ver como el imperio de una mirada más autoritaria con la presencia de la tecnología como herramienta de poder. Yo no tengo idea a qué sociedad estamos yendo, sí siento que hay como una especie de nueva clase social de magnates aliados con estados, y el ejemplo más claro fue ayer con el nacimiento del primer trillonario, sería en inglés, billonario sería en español, que es básicamente Elon Musk reflejando en su patrimonio, que ahora cotiza en bolsa, la empresa con la que él está haciendo más lanzamientos de cohetes, por decirlo fácil, que cualquier estado en el mundo. Antes, cuando había un lanzamiento de un cohete para ir a la Luna o para ir a Marte o para ir a la órbita tal, lo hacía el Estado norteamericano, lo hacía el Estado chino. Hoy más de la mitad de los lanzamientos de cohete, voy a decirlo muy burdamente, los hace SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, que ayer empezó a cotizar en bolsa. Y es todo también una novedad del nuevo capitalismo, si querés. Sí, que diluye también la idea de soberanía y un poco la existencia del Estado-nación como tal. Y en este plano más de la economía, Jairo, que en esta reconfiguración, lo que sí sabemos de China es como el saldo industrial que tiene
invadiendo el resto de los mercados, como Argentina creo que tiene pendiente una discusión hace mucho tiempo, lo hablábamos en otros momentos también, de cuál es el modelo de desarrollo económico que piensa un país, digamos, superando el empate hegemónico, digamos. Pero como si tuvieses que abstraerte un poquito y pensar en esa nueva configuración mundial, desde las nuevas tecnologías hasta la invasión de la manufactura china, ¿cuáles son las posibilidades de inserción de Argentina? Digamos? Si te pones 5 minutos en ministro de Economía del país o en presidente, digamos, ¿cómo Sí, pensarías en ese nuevo concierto mundial a dónde podría insertarse Argentina y a dónde no? algún día tenemos que decir que como país tenemos un culo descomunal, Bien. como idea de fondo, porque siempre tenemos como una mirada más tanguera de que todo lo malo nos pasa a nosotros. Melancólica. Y en parte puede ser cierto según el momento o la mirada que haya, pero para este mundo Argentina tiene una gran oportunidad y también tiene una gran oportunidad otra vez de desaprovecharla, que también es nuestro modo más tanguero de ver la vida. Porque tenés recursos naturales, tenés mano de obra todavía calificada y tenés gente muy formada en distintas industrias, que todavía es producto de un país que ha tenido muy buena educación pública, por más de que pueda estar en un proceso de empeoramiento por distintas crisis y por falta de presupuesto, todavía se siente el eco de una sociedad que ha tenido buenos niveles de educación, educación pública, también educación privada, y hay recursos naturales. Entonces vos decís, frente a un mundo donde hay una batalla geopolítica y uno de los elementos de esa batalla geopolítica es el acceso a minerales críticos, donde hay cada vez más conflictos bélicos y Argentina está lejos de las zonas de conflicto, tocó madera por ahora. Argentina tiene como una especie de, más allá de quién gobierne, ¿no? O sea, Sí, condiciones estructurales sí, favorables para en simultáneo, hace 12 años que Argentina viene explotando cada vez más profundamente un yacimiento como el de Vaca Muerta. Eh, y le podés agregar un montón de otros recursos, estás parado en una situación donde vos decís, bueno, no estoy en pelota frente al mundo. Entonces tengo un montón de recursos donde yo me puedo parar. Ahora, al mismo tiempo que eso, y me parece que no hay que subestimarlo, porque por ir a los números, antes de ir al desarrollo productivo, en los números, Argentina hace 5 años cambió radicalmente su dependencia en materia energética. O sea, entiendo que como acá estamos en el medio de la grieta anterior y la nueva grieta, si vos te haces un zoom para afuera y ves, Argentina, con todos nuestros quilombos, y no sabemos si lo vamos a desaprovechar, y lo tomo con todo el pesimismo que quiera, es imposible de no decir que dio vuelta a su dependencia energética. Antes comprábamos 6.000 palos en dólares de energía y hoy estamos 20.000 palos a favor. O sea, y con horizonte de sí. seguir creciendo. Entonces vos decís, tenemos mucha suerte, tenemos los recursos, y cada gobierno va mandándose una cantidad de mocos, también tuvo una cantidad de aciertos y continuidades que nos trajo hasta acá. Estoy por ahí en un modo más optimista cuando miro eso. Pero al mismo tiempo, el gran riesgo es que se termine desaprovechando esa oportunidad porque no uses eso, como dice Dani Steingart, como locomotora que tracciona un montón de vagones que hagan que el mayor potencial exportador de petróleo y de gas se transforme en más empleo industrial. Y entonces empieza a llegar al resto del país más allá de generar dólares. Y después hay una gran cuestión que habrá que ver qué pasa con un futuro gobierno, que es que Argentina va a tener una montaña de dólares de exportación que se van a ir generando por lo que ya es Vaca Muerta, por las nuevas inversiones que Argentina está metiendo dentro del régimen de incentivo a las grandes inversiones para Vaca Muerta, y por también nuevos proyectos que pueden ser mineros, etcétera, que le dan la posibilidad a las empresas internacionales que a partir del tercer año de exportación se queden con todos los dólares afuera. Entonces también puede ser que hagamos un gran despropósito y desaprovechemos la abundancia de dólares que vamos a dejar como garantía de que no vas a tener otra vez saltos en el dólar, porque no vas a tener ninguna obligación puesta a las empresas para que liquiden, aunque sea una parte. Entonces ahí puede ser que estemos también cometiendo un gran error, que asociado eventualmente a no estimular, generar laburo industrial asociado a esos recursos naturales, termine siendo otra vez la versión Una tanguera burbuja de la dejamos pasar. Entonces, para mí hay que ver las dos.
cuestiones. Por un lado, tenemos muchísima suerte porque en un momento el campo, en un momento la economía del conocimiento y en un momento el petróleo y ahora tal vez la minería y eventualmente también el litio, nos está dando el reparto de cartas, nos está dando el 7 Y bravo y el ancho cada tanto. hay una discusión que yo quisiera traer que está como siempre teñida de lo ideológico respecto de dónde encolumnarse en ese nuevo orden mundial, la discusión entre si pro China, pro Estados Unidos, y esta como que es muchas veces una trampa, porque uno de afuera debería pensar que Argentina podría diversificar sus relaciones internacionales en esos dos bloques. Pero bueno, lo cierto es que el poder también juega y a veces también me surge la pregunta de si para esta idea del desarrollo por invitación, digamos, si está tan mal que Argentina se encolumne a alguna de las dos potencias, principalmente Estados Unidos, porque en esa tensión entre Estados Unidos y China también aparecen oportunidades, ¿no? Por ejemplo, en Santa Fe hay un mundo de la biotecnología, digamos, ¿no? Una capacidad técnica de profesionales que se formaron en las universidades públicas de Santa Fe y los laboratorios estadounidenses Mm. que ya no pueden conveniar el desarrollo en China, o sea, está prohibido, están buscando otras plazas para desarrollar tecnología, biotecnología, digamos. Y Santa Fe particularmente podría ser un hub de biotecnólogos bueno, que hagan la parte de desarrollo de los Ujú. laboratorios estadounidenses. Y a veces como está esta trampa, ¿no? Que es lo que quiero discutir con vos, o escuchar tu opinión, digamos, de esta idea de alinearse a una de las dos potencias Mm. como algo que es totalmente negativo. Yo hago un signo de pregunta. ¿Es totalmente negativo o tal vez si nos desalojamos un poco del contenido ideológico y entendemos que en realidad no es que son buenos y malos, digamos, ni China ni Estados Unidos, Mm. bueno o malo, y elegir un bando, digamos, para hacértelo más gráfico, no está tan mal como parece, ¿no? Yo plantearía como punto de partida que la Argentina los últimos, no sé, 10 años tuvo una inestabilidad tal que se regaló en un momento a China y hoy da la impresión se está regalando a Estados Unidos. Pero para mí el foco que hay que poner es que siempre llegamos a nuestra relación con las potencias pidiendo la escupidera, o sea, en un momento de debilidad total. Entonces, ante una corrida cambiaria, ante una flaqueza de reservas, porque vivimos en inestabilidad cíclica, un gobierno va y firma un swap de monedas con China y te refuerzan las reservas y entonces también busca financiamiento para represas y no sé, en el gobierno anterior nos habían invitado a los BRICS, no habíamos llegado todavía al firmar nada con los BRICS y ya estábamos viendo si podíamos manguear plata. O sea, Argentina parte de un problema de inestabilidad que hace que se relacione con las potencias de manera desesperada y sin plan. Pasás al gobierno de Milei, hay un alineamiento ideológico claro de Milei con Trump, de la libertad avanza y su mirada del mundo con Estados Unidos e Israel, pero al mismo tiempo está desesperado porque está disparándose el dólar, entonces termina firmando un swap con Estados Unidos, le mandan plata, compran pesos, venden dólares desde el gobierno de Estados Unidos, algo que nunca se vio porque hay una desesperación para conseguir estabilizar la economía, entonces terminás bandeado a aliarte desesperadamente también con los Estados Unidos, más allá de que acá hay un componente ideológico tal vez más fuerte del que había posiblemente ideológico antes con China. Pero más allá de eso, yo pondría como el foco en el punto de partida. Si vos tenés un gobierno con muchas reservas en el Banco Central, una moneda fuerte y estabilidad, podés ser Brasil, que negocie con China y con Estados Unidos, que le ponga un límite a uno y un límite a otro y trate de salir lo mejor parado posible en una relación desigual con dos Sí. megapotencias. Si vos partís de una situación de inestabilidad y debilidad, siempre estás mucho más regalado. Y es la que le ha pasado a Argentina. Dicho eso, tenés que mirar después las cuestiones productivas que los que saben miran más detalladamente. China es comprador de tu principal cultivo, entonces tenés un cliente. Ahora, al mismo tiempo, Estados Unidos compite con vos en muchos mercados. Pero hoy estamos en un momento
a diferencia de otros momentos de apertura comercial, donde China tiene saldos exportables y no solo tiene saldos exportables, tiene calidad de producción en industrias donde antes no tenía. Entonces, de golpe, ya no es que solamente copian bienes que hacen Estados Unidos, que se hacen en Estados Unidos de manera original. Hacen bienes propios de calidad que compiten por su propio peso en el mercado mundial, por ejemplo, de autos. Entonces, de golpe tenés que ver qué es lo que vos podés hacer. ¿Vas a dejar entrar los autos chinos o vas a tratar de que vengan ellos a poner una fábrica acá como antes venía Ford? Todo eso es parte de una mirada que Sí, sí, un proyecto de país claro, que requieren un proyecto de país y algún tipo de planificación y que en todo caso lo que hoy está pasando, y me parece que se refleja claro, es que las principales potencias, la que tiene el Partido Comunista al frente y la que tiene a Donald Trump al frente, revalorizan el rol del Estado como guía. Y Argentina hoy se está insertando desde un modelo que reduce el rol del Estado al mínimo posible y de hecho tiene como eslogan es llevarlo a su desaparición. Yo creo que termina viendo como una gran delación de lo contracorriente que está haciendo hoy el gobierno para relacionarse con las dos potencias que, siendo un país como Argentina, chiquito, inestable, pero con muchísima potencia y con recursos que les pueden interesar a los dos, si tuviéramos estabilidad y alguna mirada estratégica, tal vez no digo que podrías golpear la mesa y ser el que gane siempre, porque estás en desigualdad de condiciones, pero podrías sacar lo mejor de los dos o tratar de pararte de otra manera, porque de última los recursos naturales los tenés vos. Ujú. Pasando de tema a ¿no? Por supuesto que desde una mirada crítica al gobierno nacional de mi parte, pero tratando de hacerme algunas preguntas sobre esto, los errores previos para terminar donde estamos, digamos. Yo coincido con la lectura de la economía y creo que eso y ese modelo puede funcionar o no y lo va a determinar un poco la realidad, digamos. Así como Vaca Muerta continuó como pareciera una política de Estado, pero que en realidad la realidad se impuso y termina desarrollándose. Hay otra cosa que me gustaría que vos nos compartas una reflexión sobre esto que ellos se llama la batalla cultural, digamos. Hay algo Sí, fuera, esa tradición política ideológica que piensa en una cosa más igualitaria en una sociedad, de alguna forma se va a expresar electoralmente, que es donde vamos a terminar no, pero la ponele charla. que sea lo que surja Sí, de centro izquierda, bien. que es más pro intervención del Estado, que es más pro regulaciones, que tiene una mirada más claramente diferente de lo que hay hoy. Igual ahí hay cosas que estaría bueno, como sommelier de política, que se Revisar. revisaran. Qué sé yo, si viene una fuerza más intervencionista, pero se olvida de que no tenemos moneda y entonces no podés gastar a lo loco porque a los 2 minutos la plata se vuelve a depreciar y la gente se va a ir al dólar y te olvidás de que eso es un problema, olvídate de Milei, que es un problema que Argentina tiene antes de Milei, que no tenés moneda porque has deslegitimado el Estado en muchos casos, has deslegitimado el gasto público, has deslegitimado el rol de la intervención Sí. y volvés a viva la pepa, no aprendiste nada. Si vuelve una fuerza pro empresas públicas al Estado y de golpe empiezan a meter gente que no tiene nada que ver con la función, empiezan a despilfarrar guita en el funcionamiento de las empresas públicas, no aprendiste nada. Eh, si de Sí, golpe viene una sí, fuerza y le da lo mismo que haya inflación que no haya inflación, no sí. aprendiste nada. O sea, la aspiración sería que cualquier fuerza progresista que apareciera entendiera que si Milei llegó, llegó porque la gente se hartó de la inflación, la gente se hartó de que se deslegitime el gasto público, la gente ya había sacado mucho los chicos de la escuela pública y había hecho lo imposible para llevarlos a la escuela Ujú. privada, la Sí, gente sí, había creo dejado que de ir al hospital público, había hecho lo imposible para no perder la prepaga. O sea, había habido un montón de mensajes de que la gente había dejado de creer en el Estado. Bueno, recuperarlo no implica pasarse de golpe a hacer como que nada ocurrió. ujú. Sí, claro, claro. Hay una reflexión incluso de pensar con nuevas categorías lo que viene para dar una respuesta. En esta polaridad entre quienes quieren destruir el Estado y quienes creemos que necesita un Estado para que la sociedad sea un poco más igualitaria, creo que hay una discusión incluso que no puede caer en la respuesta de o que toda respuesta es más Estado, digamos. Ujú. Yo creo que ahí hay un tema para aprender que no, en algún momento al principio de mi ley, que fue
el progresismo, digamos, para ponerle un nombre, tuvo una reacción más de resistencia. Después pareció que había como una ola más de reflexión crítica sobre lo que había pasado y se apagó. Y sigue sin aparecer la idea de futuro, desde construir desde esa tradición ideológica una propuesta superadora que, nada, que primero que nada pueda replantear la idea de la calidad de los servicios públicos. Ujú. O sea, si no se piensa ahí que la educación funcione bien, que la seguridad funcione bien, o sea, que los servicios públicos tengan determinada calidad, no va a volver a ocurrir, pero hay una cosa de no poder plantear un horizonte de futuro, digamos, ¿no? Esta tradición ideológica sigue planteada en la resistencia a Milei, a lo que Milei hace mal, y no se anima nadie a decir cómo vamos a salir de esto, ¿no? Sí, igual en algunas áreas está muy bien que haya resistencia. Entiendo que no sea lo único. Exacto. Porque cuando, no sé, vos ves las políticas para personas con discapacidad y te da ganas de romper Y mi todo. punto es que desde la Que lo único no puede resistencia, ser eso. porque eso genera una posición de que te da una batalla individual, o sea, una batalla de una la van a ganar, digamos. Ujú. O sea, si damos una batalla de una y lo que esta tradición ideológica no pone en contra de mi ley es un proyecto de sociedad, las batallas, las otras individuales te las ganan de a una, digamos. Quiero decir que no alcanza la resistencia por eso. Hay No que porque ver. no haya que resistir la universidad pública ni el No, CONICET, no, ¿no? está claro. Lo que digo es que tal vez, así como el proyecto Milei se consolidó en tiempo récord frente a la demanda de la gente de estar harta de la inflación y el descontrol de los precios, es una pregunta, no tengo respuesta, si se consolida un problema de empleo en el gobierno de Milei, ya sea por destrucción de empleo o porque la gente se harta por la precarización del empleo, tal vez el ideario que debería reunir alguna fuerza con proyecto de futuro tenga que ver con qué vamos a producir y cómo. Lo que pasa que tampoco, y esto es una pregunta, ponerle para el año que viene, imagínate que ese sea el escenario. Eh, qué va a pesar más en la cabeza del eventual votante indeciso eh, a la hora de elegir? No lo tengo claro. ¿Va a pesar más el recuerdo del descontrol de los precios y Sí. el caos del 2023? ¿O va a pesar más, ni siquiera te digo únicamente el desempleo, como si fuera un problema de desempleo como el de los 90? Una peor calidad de vida, donde aún el que tiene empleo tiene 4 empleos, donde aún el que tiene que votar no es que se quedó sin ingresos, sino que ahora tiene que hacer un montón de trabajo más precarios para generar su ingreso. ¿Va a pesar ese cambio en la calidad de vida o va a pesar más el recuerdo del descontrol Claro. anterior? No lo sé, porque no se sabe, bueno, yo no tengo claro cómo ¿Hasta dónde funciona. llega el ¿Cómo funciona el problema del espejo empleo? retrovisor de lo que fue el Claro. 23? Y sobre todo si las figuras que están enfrente son exactamente muchas las Bien. mismas. Entonces ahí hay un gran tema. Sobre todo si vos le pedís, che, dame visión de futuro a todos tipos que tienen la misma cara de los que estaban ahí, difícil. Ahí para cerrar, digamos ya, y efectivamente no dejar pasar como el problema del empleo, digamos, que va a ser un tema de agenda de la sociedad para adelante. Pero y en esas condiciones también lo que me parece que va a determinar el resultado electoral del 27 va a ser también la oferta, ¿no? ¿Qué se construye? Ahí, para arriesgar tipo pro, de cómo ves, La oferta electoral, cómo se ordena el escenario, la oferta electoral para el pero 27. Yo sí. sé que es muy pronto, ¿no? Sí, yo pensé que el Pero presidente ¿dónde? iba a ser Larreta, yo lo digo siempre, así Bien. que no me preguntes a mí por oferta electoral. Yo también, vámonos. Pero no, lo que digo es, depende si hay paso o no hay paso, depende de la regulación electoral que quede. En un escenario que no haya paso, que es posiblemente lo más probable. Y no sé Porque cómo terminarán las negociaciones, pero puede llegar a tener una elección muy atomizada, donde Macri le robe votos a Libertad Avanza, Miriam Bregman y Grabois le roben votos a una parte del peronismo kirchnerista. No sé, puede llegar a ser súper atomizado. súper atomizado y ahí el que saque un pelín más se mete en un balotaje. La verdad que es una incógnita muy grande. Para mí la pregunta... Pero esta idea del escenario de 3/3, que es algo que se está diciendo, se está proyectando. Bueno, ese escenario es el que venimos. ¿Eh? Igual para mí, el que más puede llegar a aglutinar gente es el ausentismo. O Ok. sea, tal vez tenés Sin duda. un nivel de oferta electoral muy amplio, pero si se repite lo de la elección pasada, se profundiza el descontento con Milei, ya sea por Adorni o porque la gente la pasa mal laburando mucho, y no hay nada, como vos dijiste, que proponga futuro,
Tal vez lo que termina pasando, que ya pasó en el 25, es que la gente no va a votar. Sí, porque además ahí lo que hay que ver con foco es los jóvenes que fueron el motor de ese Mm. Milei que van a tener su primer desencanto electoral, ¿no? Lo más probable es que no Sí, vayan a votar. o por lo menos aparece como la principal posibilidad. Em, y yo lo mezclaría, aunque suene medio falopa, con el mundo en el que estamos viviendo, donde te metes adentro del celular, te aislás del resto, o una parte de la gente, donde buscas como evadirte con el escroleo infinito. Entonces, si lo que te había sacado de ahí, que era, por ejemplo, una figura nacida de las redes sociales por la bronca al sistema y porque rompía todo, que tenía, aunque nos cuesta a nosotros verlo, tenía el sexapil revolucionario del loco que rompe todo y vos te sentías como que querías vengarte del mundo y entonces ibas detrás de él. Si ese personaje sentís que o se transformó en casta o te defraudó o se te fue la motivación porque al final todo es muy difícil y nada es rápido, tal vez te quedás más ensimismado en esa burbuja otra vez y nada te vuelve a sacar. Entonces, tal vez es otra manera de verlo. Ujú. Porque nosotros, solo para terminar, parecido al comienzo de la charla, a todo lo que hablamos, cada uno de los temas de los que hablamos, hay un componente que no sabemos cómo nos termina de influir, que es la influencia de la tecnología en nuestros hábitos cotidianos más básicos. Ya sea pedir una panada, enamorarte, informarte, todo eso respondiendo a una especie de nube de algoritmos que no sabemos cómo funcionan. Pero no sabemos cómo funcionan porque no sabemos cómo los arman los técnicos del mundo Sí. tecnológico y no sabemos cómo, ¿Cómo impacta? cómo Claro. interactúa eso con nuestra cabeza a nivel cerebral. Entonces, todos hacemos proyecciones, hacemos comentarios, así como te digo del desconocimiento de lo que pasa en China, con un desconocimiento total de cómo nos está cambiando la vida. Recién estaba viendo un informe de AT&T, una empresa de tecnología de Estados Unidos, contando que desde que salió el iPhone, hubo un cambio radical en la cantidad de nacimientos en Estados Unidos. Entonces vos decís, bueno, pará, también cae la natalidad por el smartphone. El otro día había salido el Financial Times diciendo que la natalidad cae también en algunos lugares por la aparición de las redes Ujú. sociales. Entonces, de golpe, todo eso está pasando en simultáneo y no sabes cómo influye en el estado de ánimo y es el estado de ánimo el Sí. que termina votando o no votando. Que creo que ahí está la principal dificultad, es que los cambios son tan profundos y tan vertiginosos en tan diferentes dimensiones, digamos, porque cambia la sociedad, cambia la tecnología, cambian los vínculos, cambia la política, cambia la economía, y la dificultad de poder leer en simultáneo todos esos cambios, ¿no? Ujú. Hay una dificultad. Pero para terminar con una cosa más alentadora, también es cierto que cuando la gente se junta cambia, que hay fenómenos que ponen en discusión esta idea de que todo el vínculo humano va a estar mediado por lo digital, y cuando hay encuentro pasan cosas diferentes y como que hay una luz de esperanza ahí Sí, en poder pensar eso, ¿no? Dónde nos volvemos a encontrar como seres humanos y una luz de esperanza para que de ahí pueda surgir una cosa diferente. sí, también, porque para no No ser me la solamente... o sea, No, no, porque terminame no, la no para rima. ser pesimista. Siempre la tecnología te permitió curar gente o matar gente. Siempre la tecnología te permite aislarte o reunirte, porque el WhatsApp te permite estar en contacto con todo el mundo y juntar gente que antes te llevaba muchísimo tiempo juntarla. O sea, sí, está bien. Me sumo a tu optimismo para terminar. Que la famosa teoría del cuchillo de Mario Bunge, que te sirve para matar o para cocinar. Nunca alguien resumió tan mal a Mario Bunge en la vida. Pero para cerrar creo que le da nivel. Bueno, muchas gracias por venir. No, Espero que no gracias sea a la usted. última. Por favor, gracias por la invitación.